Estimados estudiantes, qué gusto saludarles. Les saluda Roberto Luces, su maestro de química. En esta ocasión quiero enseñarles acerca de cómo diferenciar qué es un cambio físico y qué es un cambio químico. Para esto quisiera decirles que a diario nosotros observamos transformaciones que se dan en la naturaleza. Es decir, que las cosas están cambiando constantemente y por eso existen dos tipos de cambios: los cambios físicos y los cambios químicos. ¿Qué son los cambios físicos? Son aquellos en los que no tiene lugar un cambio o transformación en la estructura de los compuestos que intervienen, y la mayoría de estos cambios son reversibles. Es decir, que los materiales van a seguir siendo los mismos al principio y al final. Solamente cambian de forma, de posición o de tamaño. Pero sus características esenciales siguen siendo las mismas. Por ejemplo, un cambio físico son los estados del agua. El agua puede ser sólido, líquido y gaseoso. Y esto es importante que usted pueda recordar y pueda aprenderse. Cuando el estado sólido pasa al estado líquido, se llama fusión. Cuando el estado líquido pasa a estado gaseoso, se llama vaporización. Cuando el estado gaseoso pasa al estado líquido, se llama condensación. Cuando el estado líquido pasa a estado sólido, se llama solidificación. Y cuando el estado sólido pasa al estado gaseoso, se llama sublimación progresiva, o también le dicen volatilización. Y cuando el estado gaseoso pasa al estado sólido, se llama sublimación regresiva. Como ustedes se dan cuenta, estimados estudiantes, el elemento esencial aquí es el agua. Solamente cambió de estado y su estructura sigue siendo la misma. No hubo un cambio irreversible. Los cambios físicos, como les dije, son reversibles en su mayoría. Otro ejemplo de cambios físicos es la deformación. Ustedes, por ejemplo, ahora cojan una hoja y por favor arrúguenla. El papel sigue siendo el mismo, no ha habido un cambio diferente, solamente hizo usted una fuerza a la hoja, pero sigue siendo la misma hoja. El estiramiento también es un cambio físico, es decir, haga este ejercicio en su casa, coja una liga y empiece a estirarla. La estructura sigue siendo la misma. La fragmentación, por ejemplo, cortar madera o romper el cristal, solamente ahí ya es un cambio irreversible, pero sigue siendo un cambio físico porque sigue siendo la misma madera y el mismo cristal. No ha habido cambio profundo. De ahí viene el ejemplo de cambio de posición. Por ejemplo, una bola en un campo de fútbol sigue siendo la misma pelota en el equipo contrario o en el equipo local. Solamente hay nomás un cambio de posición. Esos son ejemplos, estimados estudiantes, de cambios físicos. Ahora vamos a ver lo que son cambios químicos. Los cambios químicos también se les llaman reacciones químicas, y su concepto son aquellos en los que tiene lugar una transformación o cambio en las estructuras internas de los compuestos que intervienen. Y aquí en estos cambios químicos pueden producir efervescencia, cambios de color y cambios de calor. Y estos cambios son todos irreversibles. Y ejemplos de cambios químicos, el más conocido de todos, son las reacciones de combustión.
Cuando usted escuche combustión, quiere decir que en esa reacción química interviene el oxígeno. Y imagínense ahora, en este momento que estamos ya cerca de llegar al fin del año, se van a quemar los años viejos, los monigotes. ¿Qué sucede ahí? ¿Hay un cambio físico? No. ¿Hay un cambio químico? Sí. ¿Por qué? Porque al inicio van a apilar todos los monigotes y le van a prender fuego por medio de una cerilla o por medio de una vela o por medio de fuego. Y cuando es una reacción de combustión es cuando interviene en esa reacción el oxígeno y comienza a haber una transformación. Las cenizas, ustedes se dan cuenta, ya no es la misma situación, ya no sigue siendo la misma estructura que al inicio, ya cambió su estado, ya cambió su estructura elemental, ya no es papel, ya no es tela, sino ya es cenizas. Otros ejemplos de cambios químicos también puede ser la electrólisis. Los científicos han logrado separar la molécula de agua por medio de un mecanismo en el cual se puede inducir por medio de una corriente alterna a las moléculas de H2O, tanto el hidrógeno como el oxígeno, y se puede separar estos dos elementos por medio de la corriente. Entonces, ¿cómo se llama este proceso? Se llama electrólisis. Y como ustedes ven aquí, hay dos polarizaciones: el positivo, que es el ánodo, y el negativo, que es el cátodo. Tanto por el uno como por el otro sistema van a elaborarse o van a separarse la molécula de hidrógeno y la molécula de oxígeno. Repito, ¿cómo se llama este cambio químico? Se llama electrólisis. Otros ejemplos más de cambios químicos es la fermentación. Ustedes han escuchado la fermentación del yogur. La leche, por medio de un proceso, puede transformarse en un yogur. Entonces ya la leche cambió su estructura inicial y ya pasó a ser un proceso diferente. También la oxidación. ¿Ustedes han dejado alguna vez una manzana cortada? Eso también es un proceso de oxidación. O de pronto un clavo, una estructura metálica expuesta a agua, se comienza a oxidar. Eso es un proceso o un cambio químico. Y como les dije, las explosiones también son cambios químicos. Entonces, todo proceso que se produce y cambia su estructura son considerados cambios químicos. Quisiera en esta noche realizar con ustedes este ejercicio que se encuentra en su ficha pedagógica como un recurso para usted y para que usted pueda aprender. Entonces, le pregunto, ¿un alambre que se oxida es un cambio físico o un cambio químico? Responda, por favor. ¿Rompemos una carpeta es un cambio físico o es un cambio químico? Por favor, responda. ¿Partir un tronco de madera es un cambio físico o un cambio químico? ¿Quemar un cuaderno es un cambio físico o un cambio químico? ¿El agua en una olla hierve y pasa a gas? ¿Qué es? ¿Un cambio físico o un cambio químico? La fotosíntesis, que es el proceso en el cual las plantas capturan la luz solar y la transforman en energía o alimento para ellas mismas, ¿es un cambio físico o un cambio químico? El modelar plastilina, ¿es un cambio físico o un cambio químico? El cocinar una torta o un pastel, ¿es un cambio físico o un cambio químico? El transformar vino en vinagre
es un cambio físico o un cambio químico. El disolver azúcar en agua, ¿qué es? ¿Un cambio físico o un cambio químico? La digestión de los alimentos es un cambio físico o un cambio químico. Cocinar un filete a la plancha es un cambio físico o un cambio químico. Y vamos a ver las respuestas en este momento. Un alambre que se oxida, si usted respondió que es un cambio químico, lo felicito. Rompemos una carpeta, es un cambio físico. Si respondió usted que era un cambio físico, lo felicito. Partir un tronco de madera es un cambio físico. Quemar un cuaderno es un cambio químico. Hervir en una olla agua y esta olla pasa a gas, ¿es un cambio físico o un cambio químico? Si respondió cambio físico, lo felicito. La fotosíntesis es un cambio químico. Modelar plastilina es un cambio físico. Cocinar una torta es un cambio químico. Transformar vino en vinagre es un cambio químico. Disolver azúcar en agua es un cambio físico. La digestión de los alimentos es un cambio químico. Y cocinar un filete a la plancha es un cambio químico. Estimados estudiantes, espero que esta clase haya sido clara para ustedes. Les saludó Roberto Luces, su maestro de química. Estoy a sus órdenes. Excelente noche para todos.